Compañeros, tengan muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy día lunes vamos a iniciar la clase correspondiente al tema del protocolo que hemos estado y que dejamos inconcluso y que platicamos el día viernes de la semana pasada. Quiero comentarles, compañeros, que solo una pequeña y breve información. El licenciado Giovanni Orellana, platiqué con él el día viernes después de clase y me hacía la solicitud con respecto a si yo podía cederle la clase del día viernes porque tenía la intención de unir a las dos secciones. Le comenté que afortunadamente pues yo ya les había comentado a ustedes que el día viernes la clase, que era la última, la del día viernes, la trasladé para el día lunes 16 de mayo, o sea de hoy en 8, y que pues por lógica él podía tomar la clase del día viernes. Así que mayor información, a qué hora va a ser la clase, duración de la clase, horario de clase, todo eso se los va a trasladar el licenciado Orellana, si no es que ya se los trasladó, ¿verdad? Pero les comento para que ustedes estén atentos y solamente ratificarles que el día viernes no tenemos clase de Derecho Notarial. La de clase del día viernes la traslado para el día lunes, que primeramente Dios estamos terminando los puntos del programa. Dicho esto, de manera inmediata ingreso entonces al tema que habíamos dejado inconcluso. Se recordarán ustedes, hablamos de los antecedentes del protocolo, hablamos también de etimológicamente de dónde proviene la palabra protocolo. Di la definición contenida en el artículo 8 del Código de Notariado y después de explicarles a ustedes por cuántos lotes nos venden, cómo nos venden los lotes, hablamos del artículo 9 del Código Notariado, que las oficinas fiscales venden el protocolo, cómo lo venden, la cantidad de lotes, la comisión que tiene el notario, las hojas de papel de protocolo, cómo son las hojas de papel de protocolo. Entonces ya nos corresponde solamente dar lectura al artículo 10 para que ya hablemos nosotros de la apertura del protocolo. El artículo 10 solamente hago referencia, por favor lo leen, lo explico brevemente. Recordarán ustedes que dentro de los 3 funcionarios públicos que están facultados para ejercer funciones notariales en el ejercicio de su cargo, dentro de ellos tenemos al escribano de gobierno. Y el artículo 10 del Código de Notariado establece que el protocolo o el escribano de gobierno, los de los agentes diplomáticos y consulares, los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino o similar, sin perjuicio del impuesto fiscal correspondiente. Brevemente les digo, papel de lino, según entiendo, he preguntado en algunas librerías, pues librerías de mucho prestigio, ¿verdad? El papel de lino ya no existe. El papel Lech es el papel que utiliza grabados en aceros. La imprenta de grabados en aceros que es del gobierno es la que utiliza el papel Lech para fabricar las hojas de papel sellado especial para protocolos. Papel de lino no hay, así que lo que yo entiendo es que, porque he visto algunas escrituras del escribano de gobierno, son hojas que el mismo escribano de gobierno ha mandado a hacer, dice escribanía de gobierno y está siempre numerada, tiene que cumplir con las 25 líneas en su anverso, 25 líneas en su reverso, con las dimensiones que establece la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. Y me imagino que ha de ser el grueso de unos tal vez mínimo de 80 gramos, o si no pues de 120 gramos, aquellas hojas que utilizábamos para los formatos de artes industriales, artes plásticas, para que quedaran bastante, pues su conservación sea perpetua, ¿verdad? O por lo menos que cumpla con el tema de la conservación y que se pueda proteger estas hojas de protocolo. Y el otro comentario es sin perjuicio del impuesto fiscal que corresponde. Lo que quiere decir aquí, o lo que significa es que las hojas de papel sellado especial para protocolos, ese impuesto que establece el artículo 6 del código, el artículo 6 de la ley del timbre,
ese impuesto que establece, y el artículo 1 y 6 de la ley del impuesto del timbre y papel sellado especial para protocolos, eso no va a aplicar para el escribano de gobierno, sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes. Quiere decir que si hay un contrato en el cual se debe de cubrir un impuesto, ya sea de compraventa o cualquier otro tipo de impuesto que establece la ley, debe de ser cubierto. Sin perjuicio, explico también, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a ver el otro semestre, el pago, que si vamos a pagar un impuesto del timbre, un impuesto del IVA, si no está grabado, si está exento. Recuérdense que las instituciones del Estado se encuentran exentos, pero cualquier contrato, lo que establece ese artículo 10 es que cualquier contrato en que esté el Estado de Guatemala de por medio con un particular, pero que el particular sea el que deba de pagar el impuesto, entonces dice la ley, sin perjuicio del pago de los impuestos correspondientes, y lo que debemos de entender es que deben pagar los impuestos. Lo que el artículo 10 establece es que no se va a pagar el impuesto de 10 quetzales por cada hoja, no se va a pagar el impuesto de 50 centavos del índice del protocolo y los demás impuestos que se generan como obligaciones de que el notario, el escribano de gobierno, termine con esto. Para Celeste, sí, el papel seguridad también, ¿verdad? Yo les comento, pues utilizo el papel seguridad únicamente cuando pues se emiten pagarés, se emiten letras de cambio. Entonces utilizo el papel seguridad. Podría ser que el escribano de gobierno, como lo dice la compañera Celeste, pues también en papel seguridad. No sé realmente el costo que tenga esto, pero recuérdense ustedes que para el tema también de esto, pues tienen que ir analizando y tienen que ir haciendo el costo de cada uno de los insumos que son necesarios para que pueda escriturar el escribano de cámara. La respuesta dice, para Celeste le digo, dice papel de lino o similar, ¿verdad? El similar, realmente pensar uno, recuérdense que, no sé, creo que hay papel mantequilla, papel copia, papel bond 60, 60, 80, 120 gramos, o sea, cualquier tipo de papel, dice la ley, que sea similar. Lo que sí les puedo asegurar es que papel de lino ya no lo venden las librerías. Bien. Y luego empezamos ya con este tema, empezamos ya con este tema que es del tema de la apertura del protocolo. La apertura del protocolo, yo siempre les digo que para abrirlo, la apertura del protocolo, hay dos formas de hacerlo. La forma administrativa y la forma documentaria o la forma documental. Quiero un momento que... Entonces, les digo... Y en broma, de verdad, en broma, un compañero en clase una vez, en broma, decía que también el protocolo se puede abrir de esta forma, ¿verdad? Así, abriéndola de sus dos pastas y estamos abriendo el protocolo. Eso sería una tercera forma de abrirlo, pero les digo, simplemente fue como una broma que hizo el compañero y sin embargo, pues serían esas tres formas de abrir el protocolo. Pero dejando de lado esa pequeña broma, las dos formas que hay para abrir el protocolo, o sea, para aperturar, o lo que se refiere a la apertura del protocolo, debemos de entender entonces administrativamente y documentaria o documentalmente. Administrativamente vamos a tomar como base legal el artículo 11 del Código de Notariado, que dice: los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura del protocolo. Esa es la administrativa, una obligación administrativa que tiene el notario, porque no va a poder aperturar el protocolo si el notario no cumple con el pago del derecho de apertura del protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General y a la conservación de los protocolos. Ya eso lo voy a explicar. Recordemos que debemos de enviar de cada escritura pública, si les explico así de esta manera,
De todas estas escrituras públicas que están aquí, que está empastado, que yo hice en el año 2014, de todas estas escrituras hay un testimonio especial en el Archivo General de Protocolos. Si ustedes necesitan buscar, se me ocurre abrir una, la número 470, entonces van al Archivo de Protocolos y pueden buscar ustedes o pedir que les den el testimonio especial y lo pueden leer y se pueden enterar del contenido de lo que tiene el protocolo, ¿verdad? Lo que tiene esa escritura. Entonces, de todas las escrituras se manda un testimonio. Y dice la ley que los fondos que adquiera, ¿sí?, o que produzca la apertura del protocolo se utilizará para el cuidado y la encuadernación de los testimonios especiales que se mandan para su cuidado, protección y conservación, ¿verdad?, de estos testimonios especiales. Entonces pagamos 50 quetzales. Les comento que hace muchos años, tal vez a unos 7 u 8 años atrás, al notario se le cobraba el impuesto al valor agregado IVA sobre los 50 quetzales y se pagaba entonces un impuesto de 56 quetzales. Luego vino un dictamen de asesoría jurídica del Ministerio de Finanzas a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la cual se determinó que el archivo de protocolos no podía ser el sujeto pasivo que recaudara impuesto al valor agregado. Por consiguiente, suprimieron el pago de los 6 quetzales de impuesto del IVA. De todas maneras, el cambio fue de 1 quetzal nada más, porque les comento que luego de esto, a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo por medio del cual dice que el formulario para la obtención del recibo y pago de apertura de protocolos vale 5 quetzales. Entonces ustedes pagan 50 quetzales de apertura del protocolo con base en el artículo 11 y con base en un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia pagamos 5 quetzales más por derecho de apertura. Esa es la apertura del protocolo, ¿sí? O sea, el derecho de apertura del protocolo. Yo le digo, ¿cómo se apertura el protocolo administrativamente? Pues pagando los 50 quetzales que establece el artículo 11. Los 5 quetzales, creo yo que no debería estar dentro de la respuesta, porque los 5 quetzales es por medio de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que nos cobra por pues obtener ese formulario. Y luego está la apertura del protocolo, pero ya es la apertura, ¿sí?, la apertura documental o la apertura documentaria. Sí, Oscar Martínez tiene razón, ¿verdad? Pagar 50 quetzales en esa época, pues la verdad es que sí era bastante caro pagar apertura. Estoy hablando de hace unos 20 años, desde que, mucho más, ¿verdad? Mucho más, porque desde que yo me gradué siempre se ha pagado 50 quetzales de apertura de protocolo y honestamente era caro, ¿verdad? Las hojas de papel sellado especial para protocolos costaban 10 centavos, después costaron 50 centavos, después costó 1 quetzal y el aumento pues que casi del 1000%, ¿verdad? De 1 quetzal subió a 10 quetzales, que es lo que actualmente todavía pagamos como apertura de protocolo. Entonces, la apertura documentaria o documental del protocolo, dice el artículo 12, ya pagamos nuestra apertura de protocolo, pagamos los 50 quetzales, y entonces el artículo 12 dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Continúa el Código Notariado diciendo pliego inicial, pero ya les expliqué a ustedes que debe de entenderse en la hoja inicial. Les decía a ustedes entonces cómo se apertura el protocolo. Documental y documentariamente o documentariamente hablando, la apertura del protocolo dice en la primera línea, aquí lo dice, como vamos a encontrar, se abre con el primer instrumento público que el notario autorice. El que principiará en la primera línea es la línea número 1, ¿verdad?, de la hoja inicial. Esta es su primera hoja,
Aquí va a ser su escritura pública número 1. Sabemos, ya vamos a ver las formalidades del protocolo, sabemos que la escritura pública, todos los instrumentos que van dentro del protocolo, todos los instrumentos protocolares, de acuerdo a lo que dice el artículo 9 del Código Notariado, deben de fraccionarse en hojas de papel sellado especial para protocolos. Todas las escrituras, actas de protocolización y razones de legalización de firma obligatoriamente deben ir en hojas de papel sellado especial para protocolos. Y hay una excepción que les voy a comentar más adelante de una escritura pública, que por cierto en el examen técnico profesional yo me refiero a esto como digo, no es adivinanza notarial, pero es una pregunta. ¿Cuál es la única escritura pública que reúne todos los requisitos del artículo 29? ¿Sí? Y que no lleva número. Y reúne todos los requisitos del artículo 29, lugar, fecha, nombres y apellidos de los otorgantes, datos individualizantes, todos los requisitos del artículo 29, pero no lleva número. La única escritura que no lleva número, pero lleva todas sus formalidades, es la escritura que los notarios, en el ejercicio de la extraterritorialidad de nuestra función notarial, nosotros fraccionamos en el extranjero. No podemos llevarnos nuestras hojas de papel sellado al extranjero, no lo podemos extraer. Si salimos, ustedes ya se los comenté, si salimos por más de un año hay que entregárselo al director del archivo protocolos. Si nos vamos por menos de un año, se lo entregamos a otro notario. Y entonces eso es la importancia de que el notario no puede llevarse las hojas de protocolo y lógicamente tendrá que hacerlo en hojas de papel bond, en hojas de papel, ya lo decía la compañera, podría ser hojas de papel seguridad, hojas de papel 120 gramos y cualquier hoja que el notario fraccione, y al venir a Guatemala lo protocoliza y produce todos sus efectos legales. Entonces esa es la apertura del protocolo. Estamos diciendo, se abre con el primer instrumento público en el pliego, entendamos, en la primera hoja, en la primera línea, ¿sí?, con el primer instrumento. ¿Cuál va a ser el primer instrumento público? Siempre, ¿verdad, compañeros? Jamás podría cambiar de otra manera. El instrumento público número 1. Y así hacemos los demás, ¿verdad? La numeración cardinal, que ya vamos a ver las formalidades que establece el protocolo con respecto a la apertura. Entonces, la apertura, recuérdenla, lo podré decir como una pregunta, ¿verdad? La pregunta... La apertura documentaria o documental del protocolo se establece desde el momento que el notario paga los 50 quetzales en el archivo general de protocolo. Sí, falso o verdadero, pues ya sabrán ustedes, la respuesta se la están dando, ¿verdad? Eso es falso, porque lo verdadero es que el notario documentaria o documentalmente hablando, abre el protocolo con el primer instrumento público en la primera hoja del, dice, pliego inicial, en la primera línea. Y ahí estamos nosotros en la forma documental o documentaria como estamos aperturando el protocolo. Y luego quiero comentarles el contenido del protocolo. Y quiero referirme a esto. En el contenido del protocolo, compañeros, yo quiero que no sé si copiarlo o si lo quieren copiar. Yo creo que es muy importante esto. Pero el contenido del protocolo es lo que dice el artículo 8 del Código Notariado. ¿Sí? Fíjense que el artículo 8 del Código Notariado dice: el protocolo es la colección ordenada de escrituras. Ya les decía a ustedes, esta es la colección ordenada, así que esto es el protocolo. La colección ordenada, empastada o guardada de un año, eso es el protocolo, o también, como yo les decía, el registro notarial. Préstame el protocolo. Primero, no podemos, ¿sí? No estamos facultados para prestar el protocolo. Así que nosotros lo que vamos a hacer, decir, estas son hojas de papel sellado especial para protocolos. Esto no es
Sí, esto no es papel, esto no es el protocolo. Esto es hoja de papel sellado especial para protocolos. Para que podamos decir registro notarial o protocolo, tiene que estar empastado, tiene que estar guardado, tiene que ser la colección ordenada de escrituras matrices que durante todo el año el notario hizo. Pero al final de este artículo 8 dice, y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces, el análisis que se hace al respecto, compañeros, yo en exámenes técnico profesional, yo he hecho esa pregunta y regularmente me contestan que otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, pues me refieren a lo del contenido del artículo, si no estoy mal, es el 962. El artículo 962 dice, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponda el acta de otorgamiento. Pero fíjense, compañeros, que eso no puede ser así, porque el Código Notarial del año 1965, yo ya busqué, compañeros, en el Código Civil anterior a que entrara en vigencia el actual, el decreto 106, y no había esa obligación del notario en el caso del testamento cerrado. Y además dice el artículo 8, y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. No dice con otra ley, dice con esta ley, ¿sí? Por eso, vamos a ver. Dice, por cada cuánto se pagan los cada año. Los 50 quetzales, pregunta Elizabeth Pérez, el artículo dice, los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura del protocolo. O sea, en enero, yo estoy en el entendido de que a partir del 20 de diciembre de cada año, del año anterior, se puede pagar la apertura del protocolo del año siguiente. Entonces, en este año, la apertura del año 2023, la podemos pagar después del 20 de diciembre. Recuerdo que siempre había cuando uno estudiaba privado, la pregunta que decían, que le hacían los profesores a uno, y es que así era, la apertura del protocolo anteriormente se podía pagar hasta el 2 de enero. 2 de enero. Entonces nos comentaban que el profesor preguntaba qué sucedía si el 1 de enero, que es descanso, pero para el notariado todos los días y horas son hábiles, qué sucedía si el 1 de enero nos pedían que fraccionáramos un instrumento público ese año, y entonces qué pasaba si nosotros no habíamos pagado el derecho de apertura del protocolo. Esa era la pregunta. Yo la verdad es que siempre quedó ahí en el aire, ¿verdad? Y en los corredores de la facultad. Nunca supimos de ninguno que nos dijera que esa pregunta hacían, pero realmente, compañeros, la forma en cómo se resolvió este tema es que el 20 de diciembre en adelante del año anterior se puede ir a pagar la apertura de protocolos, y ustedes, si el día 1 de enero se les llama para que hagan que fraccionen un instrumento público, pues lógicamente lo pueden hacer porque ya tienen pagada su apertura de protocolo. Y si no, pues recuérdense que lógicamente siempre la ley da los aspectos legales en que el notario puede resolver sus temas para que el notario pueda fraccionar sus instrumentos públicos. Entonces, Mildred Sandoval, sí, compañera, así es. El acta de otorgamiento, pero no el acta de otorgamiento, no sé a qué se refiere el profesor que les dijo el acta de otorgamiento. El artículo 962 del Código Civil dice, si ustedes se dan cuenta, y se los voy a leer. El artículo 962 dice, el autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador
después de transcribir en el protocolo con el número igual que le corresponda el acta de otorgamiento. Es correcto. El acta de otorgamiento dice que le corresponde el acta de otorgamiento. Es correcto. Va en escritura pública. Eso es correcto. Si la compañera a eso se refiere, así es. El acta de otorgamiento va en escritura pública. Lo que les quiero comentar a ustedes es lo siguiente. Imaginemos que este es el testamento cerrado. Ya el notario, el testador ya lo hizo, se lo da al notario y el notario tendrá que ponerlo en la plica, ¿sí? Va a cerrar la plica que contiene el testamento cerrado. Y entonces lo que hace el notario es el acta, ¿sí? El acta de otorgamiento, o sea, el notario hará un acta notarial aquí, ¿sí? En la cubierta, la tiene que fraccionar aquí en la cubierta de este testamento cerrado y hará constar que se cumplieron con las formalidades y los requisitos del testamento cerrado, esta cubierta. Lo que dice el artículo 962 es que el acta de otorgamiento, esto de aquí, lo deberá transcribir el notario en escritura pública, ¿sí? En escritura pública, deberá llevar su número y entonces dirá que de conformidad con lo que establece el artículo 962 del Código Civil, procedo como notario a transcribir literalmente el acta de otorgamiento de la cubierta del testamento cerrado, que copiada literalmente dice, y el notario esta que está aquí la va a transcribir aquí. Así que lo que el profesor les dijo a ustedes, que el artículo 962 refiere que el acta de otorgamiento va transcrita en escritura pública, es correcto. Lo que no es correcto, si lo entendieron así, es pensar que el acta en sí de otorgamiento, ¿sí?, va a ir en escritura pública. Las actas notariales son diferentes. Dice acta, no puede ir en escritura pública. Las actas se diferencian de la escritura pública, que el acta notarial no lleva número, que el acta notarial va en hoja de papel bond, cualquier tipo de hoja, pero no va en hoja de papel sellado especial para protocolos. Espero que le haya quedado, que me haya explicado con el tema a Mildred Sandoval, que dice... no, le decía para Andrés Pernilla, el artículo 10, ya lo había leído, dice que el protocolo del escribano y los agentes diplomáticos, dice, y los símbolos se extenderán en papel de lino o similar, quiere decir que aquí no va a pagar el impuesto de protocolo, no lo va a pagar. Muy bien, entonces seguimos con este tema. Yo le decía del contenido del protocolo, así que me quiero referir. Cuando dice el artículo 8 del Código Notariado, dice que el notario, otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley son, o es el contenido del protocolo. ¿Cuál es el contenido del protocolo? Son escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, ¿sí?, índice, ¿sí?, el índice, la razón de cierre y los atestados. Ya los vamos a explicar, o los voy a explicar, así que yo para lo único que quiero es que del contenido, cuando les pregunte o les preguntaran, el contenido del protocolo es escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Debemos de entender, compañeros, debemos de entender que es índice en orden, razón de cierre, luego va el índice y por supuesto de último van los atestados. Esta cubierta del testamento, la transcripción que se hace del testamento cerrado, lo dice el Código Civil, forma parte del protocolo, lleva un número y forma, lógicamente, vuelvo a repetir, es parte del protocolo, pero no está contemplado dentro de los otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Es claro lo que yo les explicaba, el Código Civil, ¿verdad?, entró en vigencia muchos años más después del Código de Notariado. El Código Notariado que fue dado en el Palacio Nacional en el año 1946.
y el Código Civil no 1965, el legislador no pudo haber legislado en el Código Notariado a futuro. Es decir, en el año 1965 el legislador dirá que la cubierta del testamento cerrado debe de transcribirse en el protocolo. Así que para mí, sin perjuicio, ¿verdad, compañero? Lo digo, no soy dueño de la verdad notarial, tendrá otros criterios, algunos otros profesores, pero en mi caso, mi criterio es que solamente deben de ser. Y otros documentos que el notario registra, que guarda, conserva, protege, son la razón de cierre, el índice y los atestados que tiene dentro del protocolo. Bien, entonces, ese es el contenido. Y luego vamos a las formalidades. Espero terminar las formalidades, que es el tema que yo creo que es un poquitito más largo de todo, y después vamos a platicarlo. Pero ¿cuáles son las formalidades del protocolo? Ya les dije, artículo 11, pago de apertura del protocolo. Artículo 12, cómo se abre el protocolo. Estamos hablando desde el punto de vista documental o documentario. En el artículo 12 también tenemos la razón de cierre, que la vamos a ver posteriormente a las formalidades que les voy a explicar en este momento. El artículo 13 del Código Notariado, así como les he pedido que el artículo 29, no lo olviden, que el artículo 29 tienen que saberlo de memoria, no solamente para la clase mía, no solamente para la clase del siguiente semestre, sino que para toda su vida en el ejercicio de su función notarial. Así como el artículo 29 se lo tendrán que saber de memoria, cuáles son las formalidades que deben de llenarse en el instrumento público. Ese es el artículo 29. Pero ahora dice el artículo 13, refiere, en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Y estoy hablando qué formalidades son las que se deben de llevar en el protocolo, que se deben de llenar en el protocolo. Esas son las formalidades que nosotros debemos de cumplir. Y dentro de esas formalidades, pues la primera de ellas a la que tengo que referir, pero ya lo dice, no lo dice el artículo 13, sino lo dice el artículo 9 del Código de Notariado, dice que las escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma, ¿sí?, se faccionan en hojas de papel sellado especial para protocolos. Para mí, ese es el primer formalismo que debemos de cumplir, contenido en el artículo 9. Y luego vienen las siguientes o los siguientes formalidades o requisitos que deben de cumplir en el protocolo. Por favor, perdonen que yo insista, pero quiero que les quede claro. Artículo 29, formalidades de los instrumentos públicos. Artículo 13, formalidades que deben llenarse en el registro notarial o en el protocolo. La primera formalidad dice: los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Primero quiero comentarles esto, compañeros. Dice que se redactarán en español. Recuérdense ustedes, y en la Constitución, ¿verdad?, que está en el pináculo de las leyes, la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial, lo dice el Código Notariado, la ley de extranjería, la ley de nacionalidad, dice que el idioma oficial de Guatemala es el español. Por consiguiente, todos los instrumentos públicos deben de redactarse, dice, en idioma español. Y para eso nos da la facultad al notario de que si alguien no habla o no sabe el español, pues está, más adelante lo vamos a ver, el intérprete o traductor jurado, que será quien traduzca las declaraciones de voluntad de las personas que no sepan el idioma oficial de Guatemala, que es el idioma español. Por consiguiente, dice claramente, primera formalidad, en idioma español. Y aquí viene la respuesta que el día viernes me había adelantado, que alguna compañera o compañero hizo la pregunta de si se podía escribir a mano en el papel sellado especial para protocolos. La respuesta es sí, ¿verdad, compañeros? La respuesta dice
a máquina o a mano. Cuando decimos a máquina, entendamos que en el año 1946, pues se pensaba, solo había máquinas de escribir, ¿verdad? Esas máquinas de escribir mecánicas. Posteriormente ya vinieron las máquinas eléctricas, las electrónicas, ya vinieron impresoras, y ya vinieron cualquier tipo de impresora, la impresión láser, la impresión de ambos lados, verso y reverso de manera inmediata y simultánea. Bueno, todo eso pues ha sido llamemos el tema de las herramientas que ahora tenemos a disposición los notarios. Pero les decía a ustedes que ya en la nueva ley de notariado se estaba suprimiendo el derecho del notario de faccionar a mano el instrumento público. Yo lo comentaba, no sé si fue a ustedes lo que se los dije, posiblemente sí, pero les comentaba a ustedes que anteriormente pues, en las clases se llevaba una clase de ortografía, una clase de caligrafía, lo ponían a hacer a uno óvalos, ponían a hacer a uno flechitas para todos lados, y eso pues de alguna manera le iba haciendo la letra pues que fuera de manera legible. Y ya recuerdo la pregunta que hizo el compañero, es que si la escritura pública podía hacerse con letra de carta o letra de molde. Para ustedes, si la letra de molde es más legible y les sale mejor, pues habría que hacerla con letra de molde. Si la hacen con letra de carta porque tienen buena caligrafía, pues definitivamente de esa manera. Aquí la única recomendación o el único requisito, no recomendación, ¿verdad? Obligación por parte del notario es que si es a mano, de manera legible. Y algo importante, sin abreviaturas, ¿sí? No se puede poner ningún tipo de abreviaturas. Si ustedes quieren poner la abreviatura del FHA, Fomento de Hipotecas Aseguradas, lo pueden poner entre paréntesis y decir Fomento de Hipotecas Aseguradas. Si ustedes quieren poner Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, CHN, entre paréntesis, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer ustedes es esto. La única abreviatura que está permitida, es en la escritura pública de constitución de una sociedad anónima, cuando lo que se va a hacer es cuál es la denominación social y cuál es el uso de la razón social. La razón social, si va a llevar SA, es la única, ¿sí?, que se le permite, porque es el uso de una razón social que va a utilizar, por ejemplo, Calzados Universales, Sociedad Anónima, y de nombre comercial Calzatura SA. Ese punto A lo va a permitir el registro mercantil, pero de ahí en adelante ninguna abreviatura podrá hacerse de esa manera. También Isaías Castro dice, como el IX, ¿verdad? Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y entre paréntesis ponen X. Empresa Eléctrica de Guatemala, y todos saben que cuando hablamos de abreviaturas, sus símbolos, sus signos son EXA, pues también lo va a poner así, ¿verdad? Pero entre paréntesis. Por eso es lo importante que no abreviatura, ¿verdad? Cuando escriban ya el próximo semestre van a tener que hacer una escritura pública. Dentro de los requisitos y formalidades que yo chequeo es que si comparecen en representación legal de comercializadora del norte, sociedad anónima, el SA no hay que ponerlo con abreviatura, sino que es sociedad anónima y de nombre comercial entre paréntesis. Eso lo podrían poner así. Ese es digamos, lo que está requiriendo, lo que está pidiendo el artículo 13 del Código Notarial. Luego, dice, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para las firmas. Esta formalidad, dice, de los instrumentos públicos, dice, llevarán numeración cardinal. ¿Cuál es la numeración? Recuerden, si ustedes tenemos la numeración cardinal y la ordinal, ¿verdad? La ordinal pues nos da el puesto de los elementos, y la cardinal nos da el grupo o la cantidad de elementos, ¿sí?, de un conjunto de elementos, ¿verdad? Ese es los cardinales. Entonces aquí tenemos que poner nosotros cardinal, dice, numeración cardinal.
De tal manera que nosotros vamos a empezar nuestro primer instrumento público con el número 1. Importante, compañeros. Yo, si ustedes lo miran y miran una escritura pública mía, de verdad, yo aquí pongo aquí como catedrático, ¿verdad? Y les digo, yo como catedrático solo les sugiero, pero eso es que ustedes lo dicen. La ley no dice que ustedes deben titular el número. La ley no dice póngale número 1. La ley solamente dice llevará numeración cardinal. Yo desde mis primeros conocimientos de derecho notarial, cuando empecé que me empezó a gustar el derecho notarial, que me apasioné por el derecho notarial, pues todas las escrituras que yo leía, todas las escrituras que me daban como proyectos o como ejemplos en mis clases, siempre tenía el título y le ponían número 1. Yo me quedé con esa costumbre, compañeros. Definitivamente no hace ni más ni menos, es irrelevante el titular o no al número. Así que para los que le quieran poner número 1 es correcto, si le ponen solo 1 también es correcto. Eso no es relevante dentro del contenido del instrumento. Lo que dice es que deberá de llevar numeración cardinal y se escribirá uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas. Y esto es importante, ¿verdad? Riguroso orden de fechas. Puede ser que en el día de hoy, que es el 9 de mayo de 2022, puede ser que ese 9 de mayo de 2022 yo haga 10 escrituras públicas. Y el riguroso orden de fechas es que si yo hago 10 escrituras públicas el 9 de mayo, la 1, la 2, la 3, la 4, la número 11, sí, la número 11 jamás podría ser del 8 de mayo. Porque dice riguroso orden de fechas, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer un día 20 escrituras del día 9, pero al otro día tenemos que hacer ya la escritura pública número 11 o número 21 de fecha 10 de mayo del año 2022. Eso es lo que dice aquí, riguroso orden de fechas. Precisamente por eso existe la razón de cierre en el protocolo. Precisamente por eso después, posteriormente, existe la obligación de que cada trimestre el notario avise cuál fue su última escritura pública. Porque si yo digo que el 31 de marzo la última escritura fue la número 10, yo el 1 de abril ya no puedo, el 1 de abril no puedo tener el hacer escrituras número más adelante. El 1 de abril tengo que empezar con la número 11, la número 12, la número 13. El 1 de abril, por supuesto, compañeros, ya no podría existir una escritura o hacerla el 1 de abril con fecha 31 de marzo, la 11, porque yo ya informé al director del archivo que solamente hice 10 escrituras. Esa es la intención, esa es la finalidad, eso es lo que persigue precisamente la ley cuando dice por riguroso orden de fechas, ¿sí? No nos podemos ir jamás. Yo en los exámenes a veces les pongo en los exámenes que con fecha de hoy, ¿verdad? Tiene que ser hoy, el día del examen, ¿sí? Con fecha del examen, porque lógicamente tienen que hacerlo en el momento que ustedes están haciendo su instrumento público. Elmer Dubón, sí, entre paréntesis sí se puede hacer, ¿verdad? No lo dice taxativamente la ley, pero más adelante lo vamos a ver por qué sí lo podemos escribir entre paréntesis. Aquí la pregunta de compañero Dubón es si se puede entre paréntesis. Por supuesto que sí, ¿verdad? Lo podemos poner entre paréntesis 1, o como yo les dije a ustedes, podemos titular el instrumento público, ¿verdad? Decimos número 1 en la ciudad de Guatemala y lo podemos hacer así. Sin embargo, eso no hay una exigencia que así diga. Por consiguiente, yo les digo, pueden quitarle el número y también pueden quitarles el paréntesis que esté entre paréntesis, porque eso no es obligatorio. Para los efectos me voy a adelantar. En el numeral cuarto dice: en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras, ¿sí? ¿Qué significa eso? De ahí es donde les decía, taxativamente no está la facultad del notario, la obligación del notario de ponerlo entre paréntesis, pero lo que dice es: en caso de discrepancia entre lo escrito
en letras y lo escrito en números, ¿sí? Entonces dice, se estará a lo expresado en letras. Significa que si escribimos 1 en letras, pero entre paréntesis pusimos 2, la ley dice que se estará a lo que se expresó en letras. Eso es lo que se debe entender, y entonces por eso, y de ahí se desprende para la respuesta del compañero Dubón, que esto es el fundamento de que sí podemos utilizar nosotros entre paréntesis, ponerlo así en números, o como decía el compañero, ¿verdad? Que decía X, pues también podemos poner entre paréntesis X si quisiéramos ponerle la abreviatura, ¿verdad? Me voy a adelantar con Celeste Albeño y después regreso con Ronald Culajay. Con Celeste, le digo, ¿debemos colocar en números y letras? No, debe de colocarse en letras. Lo obligatorio es en letras, ¿sí? Letras es lo obligatorio. Ahora, si ustedes quieren ponerlo en números, lo van a poner entre paréntesis, no es obligatorio. Era lo que yo les decía. Con el instrumento público que ustedes le pongan 1, ya pueden comenzar en la ciudad de Guatemala el día tal y tal y tal y tal, ¿sí? Eso es lo que se dice. Pero si ustedes quieren ponerle entre paréntesis, pueden poner el 1, pero esto no es obligatorio. Por eso no puede haber un motivo de suspensión, no puede estar incorrectamente redactado un instrumento público por no haberlo puesto en números, porque no. Lo obligatorio es que debe de ir en letras. Dice, en el cuerpo, me adelanté y voy a regresar para contestarle aquí a Celeste. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán en letras, ¿sí? En ningún momento dice que deben expresarse en números, pero posteriormente dice, en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Su significado es que todo debe ser expresado en letras, todito, ¿sí? Ya les decía a ustedes, el DPI, ¿verdad? Hay 3 grupos de numeración. Pues yo lo que hago es los primeros 4 números, después los siguientes 5 números y los siguientes 4 números. De esa manera lo hago. Ya cuando veamos datos individualizantes se los voy a explicar mejor. Pero lo que quiero decirles es que todo debe de ir en letras, ¿sí? En letras. Si lo quieren poner entre paréntesis, pues lo van a poner entre paréntesis. Pero lo obligatorio es con letras. Para respuesta a Celeste. Luego regreso con Ronald. No entendí el orden riguroso de fechas. ¿Podría explicarlo? Bien. Era lo que yo les decía. La escritura 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Todas estas escrituras son de fecha 9 de mayo. ¿Sí? Todas estas son del 9 de mayo. Lo que dice riguroso orden de fechas es que yo la número 6 jamás podría ser del 8 de mayo. Jamás podría ser eso. Ese es el riguroso orden de fechas. La fecha, ¿verdad? El 9 de mayo era la que yo les decía. El 9 de mayo pueden hacer 20 escrituras, de la 1 a la 20, ¿sí? Pero el 10 de mayo ya no pueden hacer la número 21 con fecha 8 de mayo. Porque eso prácticamente ustedes estarían en el tema de la falsedad. El instrumento público, bajo el principio de la unidad del acto, bajo el principio de la inmediación notarial, ¿qué significa? La unidad del acto, la inmediación notarial es hoy estoy autorizando el instrumento público, fecha 9 de mayo. No puedo mañana, que es 10 de mayo, alguien que me dijera, mire licenciado, yo vine de El Salvador hasta hoy en la mañana, pero me urge que la escritura pública tenga fecha 8 de mayo, por favor. No nos podemos ir para atrás. Esto es lo que le explico al compañero que me está preguntando al respecto de esto. Que a Ronald le contesto que esto es el riguroso orden de fechas. Usted puede hacer 100 escrituras. Porque se puede, ahora con las impresoras se puede. 100 escrituras el día 9 de mayo. Pero la 101 o es siempre del 9 de mayo o va a ser del 10 de mayo.
Y la 102 del 11 de mayo. Y la 103 del 12 de mayo. Lo que no puede usted es regresar al 8 de mayo, porque ahí usted estaría en el tema de la falsedad material, porque está creando un instrumento público fuera de la fecha. Por eso le denominamos riguroso orden de fechas. ¿Sí? Ya le contesté a Ronald. Una cronología en las fechas, sí, cronológicamente es lo que debemos de cumplir, ¿verdad? Nosotros no entendí lo de Rey Fuentes, que dice es un impedimento técnico. No tenemos impedimento técnico, porque aquí el impedimento técnico no debería ser. Aquí lo que hay sería falsedad, porque si nosotros hacemos un instrumento público con fecha 8 de mayo y ya hay anteriores al 9 de mayo, eso no puede ser cierto. El notario dice ante mí hoy 8 de mayo y hay escrituras del 9 de mayo, eso es falsedad, ¿verdad? O el riesgo que se corre el notario con el tema que yo les decía, mire licenciado, hágame la escritura, pero hagámosla para atrás. Y tenemos espacio, tenemos fecha, bueno, hagámosla con fecha 5 de mayo, no importa. Pero nosotros no sabemos si ese nuestro cliente que nos pide el 5 de mayo andaba en El Salvador. Y después pueden impugnar de nulidad del instrumento o falsedad del instrumento, demostrando fehacientemente que el 5 de mayo era material y físicamente imposible que esa persona estuviera firmando el instrumento público. Por eso, riguroso orden de fechas. Impedimento técnico, ya sé a dónde va el compañero Rey, con el tema de las... con el tema de las prohibiciones o de los impedimentos legítimos, ¿verdad? Que yo les hablaba de un impedimento técnico. Pues no encuadraría, pero creo que sí es un impedimento, no de los doctrinarios, ¿verdad? Porque aquí sí es legal, nosotros no nos podemos saltar, no podemos, digamos, hacer instrumentos públicos en otras fechas. ¿Y qué? Me quiero referir a esto para Ronald también, ¿verdad? Y para Rey Fuentes. Fíjense que tampoco adelantarnos. Mira, licenciado, yo me voy a México mañana, pero regreso el sábado. Por favor, hágame el instrumento público con fecha 16 porque ya estoy aquí y los inquilinos se van a pasar el 15, el domingo 15 a la casa. Eso no se puede. Por eso dice riguroso orden de fechas. No podemos irnos para atrás ni podemos irnos para adelante. Porque ¿qué es la acción de fe del notario? ¿Qué es la fe pública del notario? Decir hoy, es hoy. Hoy es 9 de mayo, hoy están firmándome el instrumento público. Si no, compañeros, corremos el riesgo de falsedad, nulidad. Y qué bueno que sea una nulidad entre lo mejor de los casos, una responsabilidad civil. Pero la falsedad del instrumento declarada es para el notario falsedad material. Muy bien, ya quedamos. Bueno, de ahí dice, por riguroso orden de fecha, ya lo vimos, sobre el espacio suficiente únicamente para las firmas. Fíjense que, pues, aquí está cancelada la escritura. Está cancelada también. Bien. Este es una escritura pública. Aquí yo les comento, compañeros, dice, dejando espacio suficiente únicamente para las firmas. Si ustedes se dan cuenta, esta firma, como dicen, cerró el instrumento público, esta firma, aquí cerró el instrumento público y aquí están las tres firmas de los comparecientes, pero aquí ya lo vamos a ver por qué razón. Aquí en esta firma ya no puede escribirse nada más, se dejan los espacios suficientes entre firma y firma y posteriormente podemos hacer en el instrumento público la siguiente. Terminó esto, espacio suficiente para las firmas y aquí comienza la otra escritura pública. ¿Sí? Bueno. Después dice, ya hablé de, el protocolo llevará foliación cardinal escrito en cifras. Dice llevará foliación, la foliación, compañeros, del protocolo se refiere a esta foliación. Esta es la foliación que debe llevar el protocolo. Ustedes se dan cuenta aquí. El protocolo, su foliación que lleva en esta parte de aquí, la van a ver ustedes.
el folio 1007, el folio 1008, folio 1009, folio 1010 y así sucesivamente, todos los folios que debe de poner. Esa es la foliación. ¿Dónde debe ir esa foliación? La ley no lo dice. Regularmente yo pues creo que casi todos los notarios lo ponemos aquí. ¿Por qué razón y para qué nos sirve la foliación? Nos va a servir cuando querramos buscar una escritura. Creo que es mucho más fácil que vayamos buscando los folios de esta manera, así los vamos a ir buscando. ¿Y para qué sirven los folios? El índice del protocolo dice que en su última columna llevará el folio en que inicia el instrumento público. Entonces, en el índice miramos que la escritura, por ejemplo, en este caso, tendría que decir, la escritura número 437 comienza o inicia en el folio número 960. Entonces, vamos a buscar el tomo, el protocolo del notario, buscamos el tomo y tiene que estar en la 960. Esa es la facilidad que nos va a dar a nosotros poner una numeración en el protocolo. Luego, numeral 5, dice: los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Miren la importancia de esto, por favor, pongan atención. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. La copia literal, la copia textual, significa que tal y como está el documento, así lo vamos a copiar. Entonces, ahí, ¿qué significa? Que ahí sí van a poder ustedes, si hay números, copian textualmente, pueden poner cifras. ¿Sí? Van a poner los números. ¿Por qué? Porque la ley dice que cuando ustedes copian textualmente, cuando ustedes transcriban, deberán copiar textualmente. Pongo un ejemplo, y ustedes que ya están viendo procesal civil y mercantil. El artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, aquí se lo voy a poner. El artículo 324 dice que una vez terminada después del remate y todo, se le señalan 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio. Si no la otorga, dice, el juez la otorgará de oficio en rebeldía del demandado. Y dice, el notario deberá transcribir, aquí se lo está ordenando la ley, el notario deberá transcribir en la escritura pública, dice, el acta de remate y el auto que aprueba la liquidación. Eso significa, compañeros, que el auto que aprueba la liquidación llevará un por tanto, llevará cita de leyes. Imagínense ustedes, cita de leyes. Por tanto, en base a los artículos 3, 4, 15, 16, 67, 68, 79, 103, 104, 100, todos esos números, dice la ley, se van a transcribir textualmente, porque están transcribiendo la resolución y a eso se refiere en los documentos que ustedes vayan a transcribir. ¿Sí? Esa es la transcripción en un instrumento público. Luego, sí, voy a terminar el artículo 13, compañeros, hoy, para ya continuar, ya son los otros que me quedan para la clase del día lunes, pero voy a terminar este artículo 13. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiere terminado la serie. ¿A qué me refiero o a qué se refiere ese artículo, compañeros? Es a esta numeración. Si esta numeración es 325 y este es 326, no podemos, dice la ley, alterar esta numeración fiscal más que por 2 situaciones. La primera, que es fácil explicárselas en este momento. Compré un lote, me dieron 55 hojas, ¿sí? De la 1 a la 55. Utilizo todas las 55 hojas. Es lógico suponer que cuando yo llegue dentro de 2 meses a comprar otras 55 hojas, la numeración ya siguió, ya cambió, y entonces la ley dice, ahí sí puedo cambiar la numeración del protocolo porque estoy comprando una nueva serie, porque estoy comprando hojas de papel sellado especial para protocolos. Y la otra dice,
más que para la intercalación de documentos que se protocolen. Esa es esto. Miren, compañeros, esto es lo que dice ese artículo, ese numeral 6. Para la intercalación de documentos que se protocolen. ¿Por qué estamos interrumpiendo? Dice la ley. Estamos interrumpiendo esta numeración fiscal porque aquí está 015 y aquí viene 016. Pero la estamos interrumpiendo porque aquí intercalamos, porque aquí protocolizamos un acta notarial de matrimonio. Entonces interrumpimos la numeración fiscal que tenía aquí, está interrumpida físicamente por 2 hojas, físicamente. Y fiscalmente lo permite también, fiscalmente, porque se nos acabó la serie, vamos a comprar unas nuevas hojas de papel sellado y lógicamente ya no. Yo regularmente en el protocolo, cuando se me termina la serie y compro nuevo protocolo, le pongo inicio de nueva serie. Y entonces por cualquier revisión ya saben que estoy iniciando una nueva serie y ya están entendido el que revise el protocolo de que hay una numeración prácticamente. Como lo dice aquí, se interrumpió, pero la ley me lo permite. Y por último, los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Yo en ese último numeral, yo les quiero comentar. Regularmente la escritura pública va firmada por los otorgantes. Y a esto en un léxico, de verdad, es un léxico muy coloquial, compañeros, porque así es. Muy coloquial cuando se dice cerró el instrumento público o cierre el instrumento público. Y todavía más coloquialmente, que para mí no debería ser así, ¿verdad? Ni interpretándolo de otra manera, ¿verdad? Pero dice mató la escritura, ¿sí? Pero lo que sucede aquí, metafóricamente hablando, mató la escritura, es porque la ley dice que después cualquier testado entrelineado debe ser antes de las firmas de los otorgantes. Si el otorgante ya firmó aquí, y aquí también, ya no podemos agregarle absolutamente nada a este instrumento público. Por eso dice la ley que si, por ejemplo, el cliente hubiera firmado aquí, y el otro aquí, y hubieran quedado estas 3 o 4 líneas libres, el notario le tendrá que llenar de guiones, ¿sí? Para que ya no pueda ser intercalado ningún testado o entrelineado dentro del instrumento público, ¿sí? Bien. El compañero me pregunta que si, por ejemplo, por error, yo dejo mis 2 hojas sobre el escritorio, el día de mañana me voy a la oficina y me olvido que estas 2 hojas las tenía aquí, agarro la que tengo en la oficina y escribo, y me quedaron estas 2 hojas en blanco. Eso es lo que entiendo. ¿Qué pasa si no se utiliza una hoja por error? A eso se recordarán ustedes que le llamamos nosotros enmienda del protocolo. Y la enmienda del protocolo, artículo 96, dice: cuando en el protocolo se hubiera incurrido en los errores siguientes: alterar la numeración de los instrumentos, la de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego de protocolo, hay que ir ante un juez de primera instancia, solicitarle que faccione un acta que se va a denominar, acta judicial que se va a denominar enmienda del protocolo, y el notario hará la salvedad que quedaron en blanco tales y tales hojas de papel sellado especial para protocolos y prácticamente quedaron inutilizables, ¿sí? Muchas gracias, compañeros, por su tiempo. Nos quedamos en el tema de las formalidades ya para el día lunes, primeramente Dios. El día lunes, no sé si me pueden contestar aquí alguno de ustedes. El día lunes creo que tienen laboral ustedes en las 2 secciones. No sé si ya terminaron ustedes las clases de laboral, pero si me pudieran contestar. Sí.
voy a... Bien, le voy a contestar ahorita a Román, solo voy a explicarles. Aquí hay un ejemplo, no sé si lo logran ver. Aquí hay un ejemplo de que se le pusieron unos guiones para cerrar el instrumento público. El compañero, gracias a los compañeros, me están informando que todavía tienen laboral. Bueno, entonces continuaremos la clase del día lunes. El día lunes, compañeros, yo les quisiera pedir favor, les voy a rogar favor de que voy a empezar mi clase a las 5:30 para tener un poquitillo más de tiempo y poder hacer todas las aclaraciones necesarias. Solís Román dice: licenciado, cuando se cierra un instrumento público, después de las firmas he visto que el notario comienza con otro instrumento, pero dije, bien. Compañero, usted ha sido muy acucioso en ver lo del protocolo. Esta es una escritura que termina en el anverso y aquí está, este instrumento público comenzó en su reverso, es un acta de protocolización. Le voy a explicar, yo escrituro para una inmobiliaria. Lógicamente, compañeros, en la inmobiliaria necesitamos que todas los instrumentos públicos, si llevan 6 hojas, se utilicen las 6 hojas. ¿Por qué razón? Porque están leyendo los instrumentos públicos los compradores, entonces no podemos dejar hojas sueltas. Por ese motivo, regularmente, casi todas mis escrituras públicas, aunque terminen aquí, se termina aquí la escritura, pongo un ante mí aquí y firmo la escritura, para que siempre comience en la línea 1 del siguiente folio. Esa es la razón por la que lo hago de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, todas las escrituras estas, si ustedes se dan cuenta, ha sido en el cierre de la escritura, el representante legal de la inmobiliaria siempre firman cabal donde ha terminado el instrumento, porque después de esta firma ya no podemos hacer ningún testado y prácticamente esto quedaría no inutilizado porque forma parte del instrumento público. Pero si ustedes se dieran cuenta aquí, no van a encontrar ningún instrumento público de esa manera. Para el lunes les ofrezco, voy a buscar un instrumento público para explicarles, así como dice Solís Román, para explicarles que sí podemos terminar un instrumento público aquí y comenzar el otro instrumento público aquí, o terminar el instrumento público aquí y comenzar el otro instrumento público aquí. Eso sí se puede hacer, no necesariamente debe ser en cabeza de folio, ¿verdad? En la primera línea de los folios. Yo ya les expliqué el motivo por el cual lo tengo que hacer así, ¿verdad? Por disposiciones de la empresa donde escrituro, pero lo que dice Solís Román es correcto. Se debe dejar el espacio suficiente y seguida y terminadamente termina la escritura y se puede hacer. Muchas gracias a todos los compañeros. Cada escritura al inicio lleva un número correlativo, sí. Para Gloria le contesto, sí. Solo que el número de acta, recordemos, lo acabo de decir, las escrituras públicas llevan número, las actas no llevan número. Diferenciemos el instrumento que va dentro del protocolo. Así que Gloria, así como usted dice, es correcto, al inicio lleva siempre un número correlativo, tal y como dice el artículo 13. Muchas gracias, compañeros, muy buenas noches. Les reitero, el día lunes vamos a empezar a las 5:30 en punto la clase para ir terminando 7 menos 10, 7 menos 5 y les agradezco su tiempo. Muy feliz noche.